me avisan porque estoy acá mirando. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, no? Seguimos, entonces. ¿Qué órgano sería este? Riñón. Riñón, se escuchó por ahí. Suave. ¿Están de acuerdo? ¿Es un riñón o no? Sí, es un riñón. Bien, estoy de acuerdo. Y si les traen este riñón a la parrillada ahí, le dicen que es normal, que está bien o que le están dando algo malo. No, ese de hecho está en una página del Robin, es una nefroesclerosis en un paciente diabético de larga evolución. Bien. ¿Y qué quiere decir nefroesclerosis? ¿Y cómo se Eh, llega ahí? Como en los pacientes de larga data hay como una degeneración, primero suele manifestarse la glomerulonefritis y después la nefroesclerosis, tengo entendido, y ya es como un estadio en el cual hay necrosis, entonces el daño es más irreversible. Hay Necrosis. fibrosis y distorsión del órgano. Bien. Sí, en general cuando vemos algo blanquecino, macroscópicamente, ¿a qué se lo atribuimos histológicamente o cómo lo llamarían ustedes? Si vemos algo blanquecino, ¿qué representa en general? Fibrosis, ¿no? Bien, fibrosis. ¿Y fibrosis es la resolución de qué tipo de evento? Un proceso De- inflamatorio crónico. Bien, bien, porque a veces me dicen de la cascada de la coagulación y me dan ganas de largarme a llorar. Pero es justamente la resolución del proceso inflamatorio crónico. Es decir, ese paciente que tenían ustedes, que había tenido varios eventos de pielonefritis, habían dicho, ¿no? O algo en el riñón, reiteradas veces. Bueno, esos eventos hacen que en cada evento se vayan sumando elementos inflamatorios y esa inflamación crónica justamente se resuelve reemplazando ese tejido que sufrió todo ese daño, esa inflamación, se reemplaza finalmente por fibrosis, que no es ni más ni menos que qué proteína. El depósito de matriz extracelular con qué proteína. Esclerosis, fibrosis, es lo mismo que decir, mucho, que ahora está como de moda. Colágeno. Colágeno, exactamente. Entonces, yo lo veo macroscópicamente blanquecino y microscópicamente lo veo como algo eosinófilo, porque son las proteínas que están en la matriz extracelular, ¿de acuerdo? Y también lo voy a ver adentro de los glomérulos. Estos, este, este y este, ¿qué son? Este, este y este. Son la misma estructura, pero en distintos estadios, ¿sí? ¿Qué estructura es? Son Los glomérulos. los glomérulos. Perfecto. ¿Son iguales los tres? No. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Eh, y el de arriba parece más congestivo y los de abajo tienen más tejido conectivo. ¿Todos de acuerdo? ¿Congestivo qué sería para Es que vos? no sé cómo describirlo, pero, o sea, se ve menos blanco el de arriba, por eso. Menos blanco y más qué. Más rojizo. Sí, o rosado, ¿no? O eosinófilo. ¿Y en histología qué es lo que más se tiñe de eosinófilo? Lo acabamos de mencionar, por eso es que las proteínas. ¿Y cuál es la proteína que aumenta en el proceso inflamatorio crónico que dijimos? ¿Y El cómo se colágeno. llama? El colágeno. Básicamente esto es lo que se llama un glomérulo en oblea. Es un estadio terminal de una glomerulonefritis, ¿sí? Este glomérulo primero empezó sufriendo esta glomeruloesclerosis nodular, focal, segmentaria, ¿ven? Acá hay aumento del colágeno localizado en forma de nodulillo.
Acá también. Esto es lo que se llama la glomerulosclerosis de Kimmelstein-Wilson, ¿sí? Ya sé por qué le pusieron ese nombre, no me pregunten a mí. Lo habrán descubierto Don Kimmelstein y Wilson, pero se llama así y es categórica de la enfermedad diabética glomerular, ¿sí? Si uno ve estos nodulillos escleróticos en un riñón, uno tiene que pensar que probablemente ese paciente sea diabético, aunque no sepa ni siquiera la glucosa. Ahora, eso va progresando y esa esclerosis se van uniendo los pequeños nodulillos y finalmente termina siendo un glomérulo totalmente esclerosado, obliterado o en oblea, ¿sí? Que está reemplazado total. Acá ya no hay, acá hay vasos, todavía está el penacho glomerular y de cuando en vez va aumentando el mesangio y el colágeno. Pero acá ya no hay ni siquiera por dónde pasar la sangre, está todo esclerosado. ¿Se entiende? Bueno, eso es una de las lesiones que vamos a ver en el riñón del paciente diabético, la glomerulosclerosis. Primero empieza siendo nodular, segmentaria y luego involucra todo el glomérulo, terminando con muchos glomérulos en oblea. Eso hace que el paciente obviamente pierda la capacidad de poder filtrar orina. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ya ahí tenemos una lesión típica del paciente diabético en el riñón. Otra lesión, ¿cuál es? Que la voy a ver más que nada en el intersticio. ¿Qué les parece? Acá tengo algunas fotos más. ¿Sí? Sí, le tienen que agregar el título a Infiltrado, esto. ¿Cómo? infiltrado inflamatorio. Bien, acá hay mucho infiltrado inflamatorio crónico. ¿Sí? Y acá hay lo que se llama signos de una tiroidización del riñón. ¿Por qué se llama tiroidización? Porque a alguien se le ocurrió que estos cilindros hialinos adentro de los túbulos se asemejan a el coloide dentro de los folículos de la tiroides. ¿Sí? Se llama tiroidización. Y eso es típico de qué inflamación del riñón. Ya lo hemos mencionado, ya lo nombraron más temprano. Es la pielonefritis crónica, ¿sí? Aumento del infiltrado inflamatorio crónico, fundamentalmente el linfocitario, puede haber macrófagos también, aumento del colágeno intersticial, ¿sí? Reemplazo de los túbulos que ya sufrieron distintos tipos de inflamación por colágeno, por material esclerótico, y presencia de túbulos con cilindros hialinos que recuerdan a el coloide dentro de los folículos tiroideos. Por eso se llama tiroidización. Típicos signos de una pielonefritis crónica. ¿De acuerdo? Acá hay más. Fíjense, infiltrado inflamatorio crónico que reemplaza el tejido renal, infiltrado inflamatorio crónico, aumento de la matriz extracelular de colágeno y signos de tiroidización de los túbulos. Ven acá los cilindros dentro de los túbulos. ¿Se entendió eso? Entonces, glomerulonefritis, que en principio es nodular y segmentaria, pielonefritis crónica, y la tercera pata de el daño renal tan categórico que produce la diabetes, ¿cuál será? Eso, el primero que les dije tiene que ver con los daños a los pequeños vasos, ¿sí? Así como la retina se dan en los pequeños vasos, en el glomérulo se dan en los pequeños vasos. El segundo tiene que ver con la predisposición a las infecciones que tiene el paciente diabético, que ya lo vimos, lo hablamos cuando hablamos de la candidiasis, cuando hablamos de la pielonefritis crónica, cuando hablamos de las infecciones del pie diabético, etc. Y el tercero, habíamos dividido la fisiopatología en daño de los pequeños vasos, de la microvasculatura y daño de los... De los grandes vasos. Bien, pensé que se había ido internet, pero no, estaban ahí. De los grandes vasos, perfecto, sí. Entonces, ¿cuáles son los daños de los grandes vasos que van a afectar al riñón? Las arteriolas, en primer lugar. Sí, ¿qué les, qué les va a suceder? Y Que antes las arteriolas hay también, ¿no? engrosamiento de la pared. La aorta, la renal, las arteriolas. ¿Cómo? ¿Alguien habló y no escuché? Engrosamiento de la pared, ¿se refiere a eso usted? Sí,
¿Y cómo se llama? Engrosamiento, endurecimiento, esclerosamiento. ¿Qué les parece? Todos tenemos un poquito de eso, pero los diabéticos tienen Las un proceso mucho. placas Bien, ¿las placas de qué? ateroscleróticas. Bien, exactamente. Eso es lo que se da en los grandes vasos, que va a afectar no solo al riñón, pero bueno, al riñón lo va a afectar, sino a todos los vasos. ¿De acuerdo? Y eso va a provocar, por ejemplo, fenómenos de isquemia, mucho riesgo de infarto agudo de miocardio. Si ya hablamos de las distintas alteraciones que puede provocar el paciente, ¿cómo es? En los grandes vasos y en los pequeños vasos. ¿De acuerdo? Acá vemos justamente un glomérulo aumentado en una imagen microfotográfica, ¿sí? ¿Y esto qué será? Esta es una técnica de Paz que se ve muy bien. Estos son las luces del penacho glomerular. ¿Se dan cuenta? Por acá pasa la sangre y se va filtrando al espacio glomerular o de Bowman, ¿sí? Acá va depositándose de a poco la orina, que luego deberá reabsorberse en los túbulos proximales, distales, lo que sea. ¿De acuerdo? Pero esta parte de acá, ¿qué es? Lo acabamos de ver, ¿no? Fibrosis puede ser. Fibrosis, esclerosis, ¿depositada en qué parte del glomérulo? La que estaba siguiendo la clase con el libro Robbins, aunque sea que lo diga, porque es la foto anterior a la que vimos antes. Esta es la foto, está en el Robbins, la anterior es esta. ¿Qué es lo que está aumentado acá? Ay, no sé, profe, la luz de la pared, de los vasos. No. El En el glomérulo está, parénquima, no, el glomérulo está constituido por tres estructuras fundamentales. El penacho glomerular, que está constituido por las células endoteliales, la membrana basal, Las ¿sí? células mesangiales. Bien, el mesangio, ¿sí? Ahí es donde empieza la lesión típica de la diabetes o patognomónica en el glomérulo, que es la que llamamos de Kimmel-Stein-Wilson o glomerulosclerosis nodular, ¿sí? Son básicamente aumento de la matriz mesangial. Esta es la matriz mesangial, que es como un magma que va sosteniendo el penacho glomerular, pero normalmente es mucho más sutil, es mucho más pequeña. Acá se empieza a incrementar, y luego estos se empiezan a fusionar, se van haciendo una placa más grande, más grande, más grande, hasta terminar siendo todo un glomérulo esclerosado en oblea, ¿sí? Lo que era una glomerulosclerosis nodular termina siendo una glomerulosclerosis difusa masiva de todo el penacho glomerular, y ya no va a pasar ningún tipo de sangre, no se va a filtrar nada por ahí. ¿Se entendió? Entonces, tres lesiones importantes en el riñón: la glomerulosclerosis nodular y segmentaria o de Kimmel-Stein-Wilson, la pielonefritis crónica y el daño en las paredes arteriolares típicas de el daño en la macrovasculatura. Acá tenemos este cuadro que también es del Robbins, donde se describen las lesiones típicas de la diabetes. En la microangiopatía vamos a ver lesiones de los vasos cerebrales, por ejemplo, eso puede provocar infartos, ACVs de distinto tipo, la retinopatía, también debido a la microvasculatura, puede haber cataratas, glaucoma, la hipertensión muchas veces asociada junto con la obesidad, el síndrome metabólico, la dislipemia, etcétera. Todo eso obviamente que va a generar múltiples factores de riesgo para tener un infarto de miocardio. La nefroesclerosis que decía hoy la compañera, que está constituida por estas tres características que acabamos de ver en el riñón: la glomerulosclerosis, la arteriosclerosis y la pielonefritis. Bueno, el daño en los islotes, obviamente, eso va a ser más rotundo y primario en la de tipo 1, y en la de tipo 2 se va a ir depositando de a poco amiloide y se va a ir reemplazando las células beta. Y después, típico del pie diabético y la polineuropatía diabética también, que se debe fundamentalmente a las alteraciones de los vasos periféricos,
y hacen que ese pie esté muy poco irrigado y es por eso la primera causa de la diabetes de amputaciones de miembros inferiores, por infecciones recurrentes, gangrena, necrosis, polineuropatía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo un libro para el pie diabético, de cómo tratarlo, cómo curarlo, cómo sobrellevarlo para tratar de evitar las amputaciones. Pero así y todo, mucha gente, muchos diabéticos terminan con amputaciones de miembros inferiores. Bueno, esto es un poco la fisiopatología que la deberán leer del Robbins. Este es un cuadro del Robbins, de la de tipo 2, más que nada. En la obesidad, obviamente, hay aumento de los adipocitos con liberación mayor de ácidos grasos libres. Esos son proinflamatorios, también liberan adipocinas y todas esas sustancias van a generar una resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Entonces, en principio, el islote pancreático intenta compensar esa resistencia secretando mayor cantidad de insulina, hipertrofiándose un poco las células, y luego, cuando eso va a generar una prediabetes, ¿sí? Puede llegar a tener una intolerancia a la glucosa o puede ser normal todavía, y luego el paciente, las células beta van a empezar a fracasar, y ahí es donde va a verse disminuida la secreción de insulina y se van a ver más claramente los síntomas de la diabetes. Bueno, esto sería repasar un poco cómo eran las placas de ateroma, que ya la hemos visto, las placas de aterosclerosis, ya la hemos visto, creo que la vieron en Injuria, ¿sí? Recuerden ustedes, el endotelio que cumple un rol fundamental. En la diabetes, el endotelio sufre de todas los daños que le generan los radicales libres, los productos de glicación avanzada, la glicación de distintas proteínas en la superficie que hacen que el endotelio empiece a sufrir disfuncionalidades que van a hacer que la placa de ateroma empiece a avanzar más rápidamente que en cualquier persona. Recuerde que todo el mundo tiene, en principio, estrías grasas, en las grandes arterias al menos, y esas estrías grasas empiezan a acumular ácidos grasos y de alguna manera todos vamos haciendo placas de ateroma de distinto grado, ¿sí? O al menos un principio de aterosclerosis. El paciente diabético tiene todos los números para que ese proceso sea muy avanzado. ¿Por qué? Porque tiene dislipemia, porque tiene una actividad proinflamatoria que a la vez es inefectiva, porque tiene más radicales libres, porque tiene más disfunción endotelial, porque tiene menos capacidad de inmunidad. Por todo eso, las placas de ateroma en el paciente diabético evolucionan mucho más rápido y por eso es muy común que tengan infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan de este es un esquema y la histología de las placas de ateroma? ¿Sí? No hay que repasar cristales de colesterol, histocitos espumosos, linfocitos, células de la capa muscular que vienen y se transforman y empiezan a secretar colágeno y empiezan a hacer que la placa de ateroma sea más estable. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿O le estoy hablando en chino? Se fueron. Sí, sí, profe. Bien, bueno, esto sería una imagen histológica esto sería una placa de ateroma incipiente, ¿sí? Acá está el endotelio, acá tenemos los histocitos espumosos, algunos cristales de colesterol, que acá se ven mejor. ¿Ven estas formas blanquecinas con forma de cristal justamente? Es la imagen negativa de donde estaban los cristales de colesterol. Recuerden ustedes que todos los ácidos grasos, con el proceso de las biopsias se diluyen y solamente vemos la imagen negativa. Por eso es que vemos los adipocitos blancos, es decir, en una imagen negativa, porque está vacía la vacuola donde estaban todos esos ácidos grasos del adipocito. Bueno, con las placas de colesterol pasa lo mismo, los cristales de colesterol pasa lo mismo, quise decir. Vemos una imagen negativa, una imagen blanca en forma de cristal, pero como el colesterol es el único casi que tiene esa forma, lo podemos determinar rápidamente que es colesterol. ¿Sí? Por eso no se ve amarillo, porque se fue, solamente vemos la imagen negativa. Entonces acá tenemos una placa de ateroma con múltiples cristales de colesterol, acá seguramente haya histocitos espumosos que se ven acá a mayor aumento, elementos inflamatorios de distinto tipo y células musculares que se transforman y empiezan a secretar colágeno para tratar de delimitar esa placa de ateroma. ¿Sí? Bueno, esto era otra imagen de un riñón, que ¿qué les parece? ¿Normal o patológico?
también fuera de foco la imagen, pero fíjense que la cápsula es muy irregular, muy nodular. Los espacios urinarios están muy aumentados de tamaño. La corteza está casi perdida, reemplazada por este tejido blanquecino, que ¿qué va a ser? Blanquecino, macroscópicamente, ¿qué dijimos que era? Colágeno. Bien, esclerosis, ¿sí? Es un glomérulo, un riñón en un estadio terminal de su glomerulosclerosis, ¿sí? Seguramente tuvo múltiples eventos de pielonefritis crónica, daños por arteriosclerosis de la arteria renal, de las arteriolas aferentes y daños de los glomérulos. Por eso es que finalmente se lo terminan sacando, porque es un riñón que ya no filtra, no sirve para nada, simplemente sirve para una puerta de entrada a infecciones. Entonces muchas veces se lo terminan sacando. Por eso es que tenemos estas fotos de estos riñones en estadio terminal. Y también son pacientes que finalmente, por no haber controlado su diabetes o no haberla detectado a tiempo, terminan en diálisis o en un trasplante renal, ¿sí? Y esto era la pielonefritis con la tiroidización, el infiltrado inflamatorio crónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí terminé. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro que pueda ayudar? Si no, nos vemos la próxima. ¿No? Bueno, Profe, muchas ¿se gracias escucha? por la atención. Ah, sí. En el caso del riñón, ¿se lo anula o se lo extirpa? Y bueno, depende. Si el paciente tiene complicaciones de síntomas de pielonefritis recurrentes, a la vez el riñón puede ser una puerta de entrada para que el paciente haga una sepsis, ¿sí? O infecciones recurrentes.